Bueno, bienvenidos todos a una un nuevo jueves con entrevistas a psicoanalistas, autores de libros. Eh, en este momento, este jueves vamos a hacer una entrevista con la doctora Patricia Alcolombre. Así que bueno, mientras se van uniendo de a poco, les agradezco a todos los que siempre se unen. Bueno, acá Elian, bienvenido, buenas noches. Quienes se empiecen a unir, a participar de estas entrevistas, realmente buscando distintos especialistas, distintas personas que puedan aportarnos su experiencia, todo lo que ellos vienen trabajando hace tantos años, lo que han investigado, lo que han publicado. María, Nati, bienvenidas, buenas noches. Maxi, un placer, Maxi, verte. Bueno, que puedan compartir estos psicoanalistas, estos autores con toda su experiencia, eh, lo que han ido trabajando, lo que han ido desarrollando eh, a lo largo de... La verdad que muchos analistas tienen muchísimos años con experiencia en cada una de las temáticas de las que voy eligiendo, como para compartirlas con ustedes. Son de distintas formaciones, de distintos ámbitos, de distintas instituciones, con un recorrido muy diferente, que es lo que quiero que todas las noches o todos los jueves con estos encuentros puedan conocer a muchos autores, que puedan hacer un recorrido de muchos libros y de distintas miradas. A ver si la vemos a Patricia, que se nos tiene para unirse. A ver, esperen que la busco un momento. A ver si la podemos ver. Por estar. A ver, se siguen uniendo. Buenas noches, Débora. Ahí está Patri. Ahí está, a ver si puede. Ahí Patri me envió la solicitud. A ver si el Instagram nos hace el match de poder que ingrese. Le voy a aceptar y bueno, Instagram a veces sale, a veces no. Es la tercera vez que le doy a aceptar y esperemos que el Instagram nos deje. Ah, me dice, no puede unirse, Patricia. A ver, otra vez. Usamos los dedos para San Instagram. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahí espera, vamos a acomodar un poco. Dale. Ahí. Perfecto. Ahí estamos. Voy a Dale. que no aparece la luz. Ahí va. Ahí estamos. Ahí está. Ahora estamos. Ahí está. Bien. Buenísimo, Patri. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vos me estabas contando, es la primera vez que haces un vivo en esta plataforma, en Instagram. Absolutamente. Así que inaugurando esta modalidad, bueno, te agradezco la invitación a este espacio, bueno, que sí es novedoso. Bueno, esperemos que sea una de muchas otras. Vos ya has estado en muchísimos espacios y lugares, bueno, no en esta plataforma en Instagram, ahora arrancamos. Esto es nuevo, pero bueno, vamos para adelante. Yo quiero a todo el mundo, primero quiero contarles
quién es mi invitada, quién es Patricia Alcolombre, y contarles un poquito como para ponernos en tema también esto de las nuevas parentalidades y cómo vamos a ir hablando. Pero bueno, quiero contarles a todos que, bueno, Patricia Alcolombre, primero que nada, es doctora en psicología, es miembro titular en función didáctica de APA, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, también, bueno, de la Federación Psicoanalítica Latinoamericana y de la Asociación Psicoanalítica Internacional, de la IPA. Ella actualmente es presidenta del Comité de Mujeres y Psicoanálisis de la IPA, que el comité se llama COAP. Terminás tu función ahora en julio, ¿no? Como Exacto, presidenta. sí, en el Bueno, Congreso de Lisboa. Bueno, ya vamos a hablar igual de COAP un poquito. Sí, claro. Bueno, es supervisora y docente de posgrado en el doctorado de APA USAL, Universidad de El Salvador, y en otras instituciones del país y del exterior. Es autora de los libros Deseo de hijo, Pasión de hijo, Esterilidad y técnicas reproductivas a la luz del psicoanálisis. Ese salió en el año 2008 y tiene una versión que tengo acá. Ese mismo que tenemos ahí. Y también debes tener a mano la versión actualizada del 2023, exacto, que salió en inglés por Routledge. Que tiene mucha actualización, que también vamos a ir hablando de estos cambios, de estas cosas, ¿no? Está el proyecto de hacerlo también aquí en español, nuevamente con letra viva. Perfecto. En una versión actualizada. Por otro lado, estos que son dos libros, o es el mismo libro con dos ediciones completamente diferentes, eso es por un lado, pero vos también tenés una serie muy importante de compilaciones y de autoría que tienen que ver con otras mujeres, con género, con COAP, bueno, que tienen que ver con parentalidades, con técnicas reproductivas, con feminidad, masculinidad, psicoanálisis y género. Más o menos cortito, chiquito, es todo lo que Patricia hace y ha hecho, pero bueno, vamos a ir de a poco en esta hora, un poquito más que tenemos, como para ir charlando de todo lo que Patricia ha hecho. Pero bueno, vamos a arrancar, como me gusta a mí, con otra cosa que primero no tiene que ver tanto con el psicoanálisis, pero siempre termina relacionado a que sí. Yo primero que te quiero preguntar es que me cuentes y que me hables de, acá Mauro dice, ¿eso solo? Y se ríe, bueno, sí, es tremendo todo. Y Mauro todavía no conoces porque hay un montón de cosas más que Patricia ha hecho, es tremenda lo que ha hecho. Bueno, vamos con otra cosa. Yo quiero que me cuentes un libro que recuerdes de tu infancia, de tu adolescencia, un libro de tu juventud, algo que ahora recuerdes, que digas, ¿qué libro me gustó, me marcó, me trae? La biografía de Miguel Ángel, el escultor. Mirá vos, ¿te gustaba la biografía de él? Me gustó la personalidad, su obra me impactó muchísimo. Además contaba cómo, digamos, lo que significaba construir, porque bueno, él hizo el Vaticano, todo eso, sobre todo las esculturas, me impactó mucho la fuerza que tenía y la capacidad de trabajo y el arte, básicamente el arte, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando leíste esa biografía? Y debía tener 12, 13 años por ahí. Me gustaba mucho el arte, siempre me gustó mucho el arte, me encantaba. De hecho, estudié pintura durante una época en un par de talleres de artistas de aquí, de Argentina. Tus tapas son muy artísticas. Sí. Vos mostrás un momento, el primero, Pasión de hijo, Deseo de hijo, realmente son artísticas, son artísticas. Tienen una estética, ¿no? Tienen todos una estética. Yo que he visto todos los libros, Patricia, entre autor y compiladora, tiene más de 10 libros, entonces realmente hay una marca estética en todos esos. Yo lo sé porque los he visto, pero bueno, me asombra,
esto que vos me contás de Miguel Ángel, vos decís de esa fuerza que él tenía. Sí, construía andamios, se trepaba para pintar los techos, se acostaba para pintar, me parecía fascinante. Después estaba prohibido conocer el cuerpo humano, entonces en esa época conseguía cadáveres y en catacumbas o en lugares muy, digamos, prohibidos, dice, digamos, conocía lo que era, bueno, como un médico, ¿no? Para poder, porque por eso sus obras son tan reales, ¿no? Sí, el David, lo que es, No, el David. pero toda su obra es impresionante. Considero que fue un artista sumamente complejo. Y no sé, me gustó, me gustaba mucho el arte, pero bueno, por ahí. Mirá vos, y cuál es tu primera referencia? Mira, me fuiste con todo lo artístico y con con este personaje tan importante para toda nuestra cultura occidental. Ujú. Yo te pregunto, ¿cuál es la primera referencia que vos tenés y que conocés del psicoanálisis? ¿Cómo te llega la primera mención del psicoanálisis? Bueno, mi madre era psicoanalista. Cuando a mis Sí, 16 yo me, años yo volvía de salir, en el living de mi casa había un grupo de estudio de Freud. tuve la gracia de conocer a tu mamá, muy Sí, dulce ella, sí, así sí, que sí. sí, cuando estaba haciendo la pregunta me ¿Te estaba imaginando acordaste? también la respuesta, Sí. Ella era así una que apasionada también del psicoanálisis. vos, Creo que es como el primer recuerdo que vos tenés, ¿cuál es ese de volver sí, en realidad sí, bueno, eso desde afuera. En realidad también leí la obra de Freud, Vida y Obra, el libro, pero antes. de Eh, quién? ¿Jones o Ay, cuál? no, no, otro, era de literatura, ahora no me acuerdo, estaba en mi Ah, casa, la verdad que no recuerdo. ya habría miles. Pero, no, porque mi madre primero empezó con grupos de estudio, ella estudió de grande, pero lo que sí me gustó, yo comencé a estudiar en la época del proceso, porque había Ujú. estudiado antes arquitectura y tuve un tiempito afuera y volví. Eh, Ahí estuvo el y arte de Miguel Ángel. sí, exacto. Y una de las materias leímos gran parte de la autobiografía de Freud. Y me resultó, leí los 3 tomos, completamente apasionante conocer la de Jones, ¿no? Los 3 tomos de Jones. Ujú. Me resultaron sumamente interesantes, su recorrido, sobre todo quizás tenga que ver en, 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 en esto de la indagación, ¿no? De haber probado también con cocaína, que algunos decían que era un cocainómano, ¿no? Pero bueno, digamos, eh, la fuerza que tenía su espíritu investigador. Mirá, mirá. Bueno, Ujú, encontrar a Michelangelo con su fuerza, ujú. a Freud también con esa fuerza y con esa Sí, investigación. sí, Y, sí. y yo que te conozco, creo que también lo tenés vos, porque la verdad que lo que has hecho en todos estos He años, la verdad trabajado que mucho, trabajado pero sí, mucho, mucho, producido muchísimo. mucho. Así Pero heredo que también digamos, de María Malizade, mucho. Ella es una mujer que ha influido mucho en mí. Yo comencé en el comité con ella apenas ingresada en APA como candidata, pero además supervisé y fuimos amigas también, luego. Pero Marian es tenía, quien comienza el comité de COWAP exacto, a nivel a nivel internacional. porque lo comenzaron 4 mujeres, fue creado por Otto Kemper, pero la idea es de una psicoanalista británica, John Raphael Leff, y bueno, Mariam es la que hizo, yo diría, florecer, pero además era una mujer con un pensamiento libre, muy creativa, también ha publicado mucho, pero sobre todo esta idea de, bueno, quizás seguramente es algo que me hace a mi deseo, ¿no? De
de publicar, de libros no solo míos, sino también de otros autores. Bueno, Travesías del Cuerpo Femenino fue un libro que estuvo mucho tiempo en mí cuando trabajaba en hospital, escuchando colegas con muchísima experiencia, y bueno, dio lugar a ese libro, ¿no? Esto de salir de la palabra y pasar a la hoja escrita, ¿no? Yo cuento a todos, Travesía del Cuerpo Femenino, es una compilación que hizo Patricia. Está agotado, ¿no? Otro, fíjense realmente lo artístico que es, que tiene trabajos, incluso uno de Bertani. Sí, este tiene un artículo de pero la tapa, bueno, solicité su permiso, es de Bertani, Ernesto Bertani. Un artista plástico excepcional, sí, es hermosísimo. Y es una compilación que tiene tantas vertientes y tantas cosas que, bueno, justamente mencionaba esto de que desde cara a Abraham hasta ahora, que con más de 100 años de montones de aspectos y de miradas que tiene este libro, que es parte de, digamos, esto que vos decís, lo tenías adentro a este libro. Cuando vos hablabas de Mariam, quizás yo quiero contextualizar un poco, u Otto Kemper, estamos hablando de los años 90. Estamos hablando hace más. 98. En el 98 se estableció el comité. 30 años. 27 exactamente, sí. Son Entonces, 3 décadas, es un montón. Para que se entienda quizás dónde se comenzaba, dónde se ponía en ese momento que se creaba este comité de mujeres y el psicoanálisis. Que bueno, lo crea Mariam, vos con ella entrás como candidata. Como candidata, con Leticia también. Y vos estuviste todo el tiempo desde el principio ahí. Estuve todo ese periodo, luego estuve participando con la presidencia de Leticia, fui el enlace de COAP y de APA, luego pasé a coordinar América Latina y ahora terminando la presidencia, que es la segunda, yo soy la segunda presidenta de América Latina después de Mariam. Todas las demás fueron de Europa o de Estados Unidos. Así que bueno, para mí es un orgullo sucederla a Mariam, ¿no? Vamos a decir que Mariam falleció hace más de 10 años. Exacto. Entonces... Precozmente, ¿no? Tempranamente. Sí. Una mujer realmente con mucha capacidad, con una inteligencia y con una, yo siempre digo, con una dulzura, con una cuestión de esto, no sé, yo la admiraba muchísimo por su inteligencia y su calidad humana, porque tenía las muy dos cosas, muy empática. Así que creo que eso ha hecho también el tema de poder unir, de poder trabajar, de poder congregar y poder... yo veía que quien llevaba adelante COAP era ella. Y me ella le dio fuerza y creo que sembró... América Latina es lo que es por todo el empuje y todo como yo siempre digo, cómo contagió a todo un grupo de colegas. Al comienzo en la APA había muchos colegas, compañeros que también estuvieron en el primer diálogo, estuvo Carlos Mario Aslam, había muchos colegas de aquí de Buenos Aires, pero fue un poco disruptivo en ese momento. COAP es creado casi contemporáneamente con lo que era la segunda ola feminista eso es lo que también te quería hablar. Simone de Beauvoir, claro, Segundo Sexo, y el Foro de Psicoanálisis y Género. COAP se creó en el 98, en el 2005 ya venía antes Estudios de la Mujer en la Argentina, Estudios de Género se llamaron luego, y el Foro de Género y Psicoanálisis, yo estuve en el primer foro, participé, en otros también, en el 2005. O sea, es contemporáneo del interés por temática femenina, ¿no? Hablo de 3 décadas atrás, ahora hay tantos otros temas, ¿no? Pero, a ver, ese es el punto de lo que yo quiero hablar y que tiene que ver con esto.
¿Cómo comienza eso? ¿Cómo está la temática de género? ¿Cómo está la temática de la mujer? ¿Cómo era en ese momento o en esas décadas? Estamos hablando del milenio pasado, realmente. Sí, Y, exactamente. El fin del y milenio. el fin del milenio, pero digamos, a ver, que ha cambiado mucho el pensamiento. Entonces, Absolutamente. ¿cómo era en ese momento empezar a hablar de la mujer psicoanálisis, los temas de género y cómo es hoy? ¿Qué vos viste que fue cambiando en todo este Ujú. tiempo? Bueno, es un buen punto. En aquel entonces, trabajar feminidades, inicialmente, el comité, digamos, no se ha cambiado el nombre, pero con la presidencia de Mariam en el 2001, así que ahí, que fue la segunda presidenta, se amplió a temáticas de hombres, a las masculinidades, y hay un montón de publicaciones Sí, también sobre masculinidad. Y la realidad es que hay un debate, nunca se cambió el nombre, porque a esta altura, este año lo intenté nuevamente, pero creo que COWAP es una marca ya. O sí. sea, todos saben que trabajamos técnicas reproductivas, parentalidades, masculinidades, violencia de género, abuso, qué sé yo, acoso. Entonces, pero inicialmente trabajar temáticas de femenina, sobre lo femenino era el tema. Por algo Tocquenberg lo tomó, trabajar, explorar las problemáticas de la mujer analista, cuáles eran, sobre todo porque en esa época esa ola feminista, la segunda, estaba más en relación con a las cuestiones jerárquicas entre hombres y mujeres. El libro de Simone de Beauvoir era El segundo sexo. Para la época de Freud, bueno, además era toda digamos, yo diría, una cuestión reivindicatoria de décadas y décadas y décadas y décadas, de la mujer ser el segundo sexo, digamos, de no Este tener techo de capacidad. cristal, digamos. En ese momento tenía que ver con cosas más básicas, bueno, las primeras lucharon por el derecho al voto, pero las mujeres no podían abrir cuentas bancarias, no tenían voz, no tenían voto, digamos. Recuerdo en una oportunidad atendí a una mujer cuya madre no tenía las llaves de su casa, porque eso solo el hombre la tenía. Digo, así era la vida. Sí, Eh, yo lo que entendí eh, que a partir de la década del 60 es que recién en nuestro país, 1960, la mujer podía recién tener una propiedad, eh, exacto. que Sí, antes sí, no se podía. Entonces, no exacto. estamos hablando de 500 años atrás. No, no hace tantas décadas atrás. O sea que esto ha sido una verdadera revolución. Los feminismos y las teorías de género, el tema que más se investigó inicialmente y desde una mirada más crítica hacia Freud, por el falocentrismo, por el androcentrismo, Ujú. fue el tema de lo femenino y la mujer. ¿Mm? Bueno, en esto también en nuestro país, Eva Giberti es una persona también de muchísima influencia, de mucha gravitación. Bueno, está todo el foro de género y psicoanálisis argentino, que ha dado mucha literatura sumamente interesante, Irene Meller, Mabel Burín, Ana María Ana María Fernández. Fernández, Sí. son grandes teóricas, digamos que merece la pena estudiarla. La realidad es que, ¿cómo llegué al género Sí, yo, a las teorías de sí. género? Porque me formé primero en la escuela de psicoterapia, luego ingresé en la APA, y en paralelo estaba trabajando en un hospital público y Ujú. en el área de reproducción. Y la realidad es que jamás interpreté la envidia del pene, digamos, no podía, no me resultaba, hacía agua la cuestión del deseo de hijo. En términos de falta, de carencia, por ahí la sublimación sí. Y bueno, me acerqué Pero porque ¿qué es lo que además vos tenía veías del deseo de hijo? A ver, este es un temazo. eh, ¿Qué es lo que eh, vos veías en ese es momento? que no me parecía que la interpretación tenía que ir en la línea de la envidia del pene.
porque de la envidia del pene deriva el deseo de hijo en Freud, que es lo que hemos estudiado todos. Y además tenía al trabajar en hospital, yo tenía un promedio de 100 admisiones al año, o sea, veía un caudal muy grande por año de pacientes, y me acerqué a Mabel Burín, que es mi amiga ahora también, maestra, y comencé un grupo de estudios sobre psicoanálisis y género, y empecé a leer otros autores con otras perspectivas, que me resultaron mucho más ricas, como para pensar y descentrarme un poco de eso y explorar porque Freud no deja de ser un eje central, pero no podemos solo con Freud, digamos, ¿no? Totalmente. A ver, y bueno, y así es que Freud comienza el psicoanálisis, pero digamos, Freud no trató todos los temas, no desarrolló todos los temas, sino que como que comenzó y a partir de él ha habido muchísimo desarrollo en muchísimos aspectos. Pero exacto. sí, y bueno, vos veías y eso esto era de los comienzos, ¿no? Del tema de la mujer, la maternidad, sí. Porque lo materno, o sea, para Freud, ser mujer, lo femenino es ser madre. Bueno, todo esto estallaba, porque, digamos, y bueno, esto fue el trabajar también tomando en cuenta otras variables, ¿no? Lo que se llama interseccionalidad, perdón, me permitió también hacer un abordaje distinto y sobre todo explorar, porque, digamos, había ideas que empezaban a salir después de mucho trabajar, de escuchar muchas historias, van decantando, por ejemplo, la de pasión, que fue el tema que más me llamó la atención, ¿no? Eran pacientes, muchas con pocos recursos, que repetían los tratamientos, a veces lo poco que tenían de capital lo invertían, o sea, había una cuestión que, bueno, esto estoy contando algo que llevó años. Esto de descubrir que había mujeres con, digamos, bajos recursos que querían ser madres. Sí, no solo, pero digamos que había un caudal dentro de la población que yo atendía, había mujeres que llegaban a los 40 arrepentidas de no haber buscado antes, otras mujeres que llegaban con problemáticas de embarazos perdidos, otras que llegaban con problemáticas de haber interrumpido embarazos, había mujeres que se habían separado y no sabían, en fin, había muchas temáticas, pero la que se recortó para mí como con más fuerza, yo decía en ese entonces que era, bueno, antes teníamos las cámaras con rollos, ¿no? Y con los negativos, que era como superponer negativos y había rasgos que se parecían. Y tenía que ver esto con la pasión, que es con la insistencia y con la intensidad afectiva. Tenían una carga emocional y una insistencia en la búsqueda, que era particular, y que tenía aspectos tanáticos, ¿no? ¿Era solo de las mujeres era lo que vos veías? En aquel momento sí, lo establecí como algo en la mujer. Creo que hay una configuración del deseo de hijo en la mujer que es diferente que en el varón, pero también creo que ahora, vos que hablabas de cuál es la diferencia, que con los años empezaron a haber otras temáticas, no solo el de las parentalidades y el deseo de hijo y todo lo demás, sino que irrumpen las temáticas de la identidad de género y la diversidad sexual, progresivamente. Al comienzo la identidad de género era como que quedaba en los Estados Unidos o en Europa, pero pronto llegó aquí. Entonces creo que ahí se amplió todo lo que es el estudio del transexualismo, del travestismo, ¿no? Todo esto se trabajó mucho en COAP. Ahora en la IPA hay un comité específico sobre diversidad sexual y de género. De hecho, Bolognini, cuando fue presidente, le propuso a COAP cambiar el título, el nombre. ¿Qué año sería? ¿2016 más o menos? ¿2015? Más o menos, sí. Estamos hablando 10 años atrás. Claro. Una colega brasilera, una querida amiga, Cándida Orozco, bueno, se hizo una votación y no se aceptó, y se creó este otro comité. Yo creo que está bien porque tiene su especificidad la problemática de la diversidad sexual y de género,
y en COAP hay muchos otros temas, ¿no? Pero quiero decir que las problemáticas fueron mutando, ¿no? Es que justamente al haber ido mutando tanto la sociedad y específicamente en estos temas, era por eso era que yo te abordaba con esto de, bueno, cómo eran los estudios de género en esos primeros años, a finales de la década del 90, principios del 2000, cómo son hoy. Bueno, vos misma me dijiste, Marian, en el 2000, 2001 empieza con las masculinidades. Yo creo que fue un comité y se llama de mujeres y psicoanálisis, pero es muy gracioso que hay libros sobre las masculinidades. No, libros. Mira, en COAP tenemos, bueno, otra de las cosas que trajo Mariam es la transmisión. Y una de las transmisiones, además de los congresos y demás, es la transmisión escrita a través de libros. COAP tiene actualmente más de 45 libros publicados en estos 27 años, en inglés, en español, y hace pocos años comenzaron en portugués. Es impresionante. Y estoy promoviendo, estamos organizando, le va a quedar para la próxima presidenta, un subcomité de educación, porque para hacer algo con esa bibliografía que es maravillosa, ¿no? Es muy importante. Pero volviendo al tema género, sí, creo que hoy, bueno, hoy estamos en un momento particular, ¿no? En este tiempito, pero las temáticas de género y la cuestión, yo diría que hace 2 años que Ni Una Menos, Me Too, bueno, la tesis en Chile, explotó la problemática de los temas de la mujer, digamos, bueno, la interrupción del embarazo, ¿no? Con la ley y demás. Ahora es un momento más regresivo, ¿no? Sí, sí, ya lo sabemos, pero digamos, Pero no eso sé, está, las leyes están. es que yo lo veo como que es un momento como de meseta. Realmente lo tomo así, no creo que sea tan regresivo porque justamente las leyes están y siguen vigentes. Sí, pero bueno, algunos de estos derechos están cercenados, pero de todas maneras, lo que quería decir es que todo esto derramó en el campo social. Sí, sí. Aquí en Europa, en Estados Unidos, ahora hay como otra línea, pero esto también transformó el campo, digamos, hay nuevas leyes, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Cómo ves y cómo fue el tema del trabajo de ir pensando y viendo el tema de las parentalidades que por ejemplo, hace 30 años no existía, ni se pensaba en las homoparentalidades, por ejemplo, o las nuevas familias, porque realmente hoy no es solamente homoparentalidad, sino que hay muchas configuraciones familiares. ¿Qué ves vos de diferente? ¿Qué ves vos en la clínica de lo que fue hace 30 años, por ejemplo, y lo que ves hoy? ¿Qué es lo que vos ves de eso? Bueno, creo que, mira, en el 2013, hace 12 años, esto se empezó a preparar en el 11, ponele 12, organizamos en COAP el diálogo sobre parentalidades y género, que fue, no sé si el primero. Y allí se comenzó a hablar de estos temas. Lo que había antes era las familias heterosexuales, la familia tipo de la modernidad, y después vinieron en el cine a veces se ve las ensambladas, que estaban los tuyos, los míos y los nuestros, sí. Que eran como, bueno, y antes también el tema del divorcio, no nos olvidemos. Sí. Porque antes de las ensambladas tenía que venir la temática del divorcio. Que también, pongámoslo, vino en la década del 80 en Argentina, no es que estamos hablando de 1800. Nosotros estábamos vivos en ese momento cuando se dio en nuestro país la ley del divorcio, que fue revolucionaria, había miedo en la sociedad de que se divorciara todo el mundo, se iban a Paraguay a divorciarse en aquel entonces. Por eso, son transformaciones muy fuertes. Bueno, y luego ya por los 80 en Estados Unidos sí ya comenzó
las homoparentalidades. Aquí no, acá era una cosa bastante extraña y también creo que con bastante prejuicio. Pero bueno, con el correr de los años esto se fue expandiendo. Lo mismo en digamos, antes se llamaban configuraciones familiares. Hubo un congreso de la APPG, de la Asociación de Pareja de Familia, que creo que abordó esto. No recuerdo, había un panel importante sobre este tema y en muchos ámbitos, no solo aquí, ¿no? Pero con la irrupción de la identidad de género y de la diversidad sexual, con Mariam ella dio seminarios sobre psicoanálisis y género, uno creo, y justo era contemporáneo con el caso Mariela, esa travesti que había criado a niños y que fue violentada, le retiraron los niños y después le dieron la tutela, ¿no?, para criar. Pero digo, ya ahí comenzó un caso de conocimiento nacional, yo me acuerdo, sí, muy importante. Fue muy importante. Estaba en la prensa, en todos lados. Y bueno, yo creo que a partir de ahí empezó a permear. Ya no es extraño ver una pareja de hombres que decide tener hijos. No es extraño, o sea, que forma parte de los escenarios, ¿no? Esto no quita que no haya homofobias, que no haya prejuicios, que no haya problemas en distintos niveles, en los colegios, qué sé yo, ¿no? ¿Vos qué ves? ¿Que es menor eso o...? Depende de los ámbitos. Digamos, si va a depender, si es un colegio muy tradicional, hay que ver los padres, porque hay grupos, ¿no? Pero digo que es más habitual que, qué sé yo, dos mamás que tienen un hijo tengan su hijo en un colegio, en un jardín, digamos, pero eso ya hace unos cuantos años. Lo que digo que no es sin efectos. Sí. Pero que sí es algo muchísimo más aceptado, ¿no? Muchísimo más aceptado. Y esto tiene que ver también con esto de la desgenerización del deseo de hijo. Que ya no importa el sexo, la elección de objeto, ni la identidad de género, en relación con la búsqueda de un hijo. Las tareas de cuidado en la crianza, más allá de que cada uno tiene esa especificidad, ¿no? Este deseo, pero digamos, no hay un límite para decir quiero tener un hijo en este momento. En ese sentido yo planteo una desgenerización que está por fuera de que ya salimos del binario hombre-mujer, mamá, papá. Ahora podemos hablar de progenitores o quienes cumplen las funciones de crianza. Ya Silvia Bleichmar lo mencionaba, ¿no? Y esto me parece que es una revolución inmensa. Bueno, y ni qué hablar con las técnicas reproductivas, ¿no? La verdad. Por eso creo que es un periodo muy complejo, muy complejo. Vos encima me mencionás, por ejemplo, Silvia Bleichmar, donde ella lo hablaba o lo decía hace más de 20 años. Y realmente como... y la cantidad de autoras que me has pasado se me vienen a la cabeza muchísimos libros, en Silvia Bleichmar, Mariana Lizade, Irene Meller, Ana Fernández. Estamos hablando de, sin mencionar los 47 libros de COWAM, 50 libros por lo menos, de una bibliografía de grandes mujeres que han investigado, que han pensado, que han escrito, que han publicado sobre todas estas temáticas y que hoy, digamos, permiten apoyarse y pensar esto. Bueno, allá por los 70 también Mabel Burín publicó un trabajo, una investigación sobre la depresión en las mujeres y los psicofármacos. Digamos, también el segundo sexo tenía otros costados en aquel entonces. Interesante. Creo que esto hoy se investigaría de otra manera, ¿no? Sí. Tendría otra fuerza, tendría otro contenido. Exactamente, totalmente. Porque la mayoría de
las temáticas depresivas en aquel entonces se veía predominantemente en mujeres. Hoy hay otra. Creo que es otro tipo de complejidad. Además, ha llegado todo lo que es la globalización, ¿no? Las biotecnologías, todo lo que es tecnología que ha modificado, ¿no? Pero bueno, María me habló respecto de las parentalidades, publicamos las dos en Imago Agenda. Yo hablaba de la revolución en las parentalidades. Y estoy de acuerdo en esta idea de revolución, ¿no? Como que las técnicas habilitaron a que no importa el sexo, la elección de objeto ni la identidad de género, todos desean armar una familia, ¿no? Vos decís, y vos crees que justamente hay un hilo conductor tiene que ver con esto, con que todos desean armar una familia, no importa género. Sí, familia, hay muchas maneras de armar familia. Digamos, hay un concepto de Alizade muy interesante, el trabajo se llama Hacer familia en el siglo XXI, Sí. que ella dice que también a veces familia puede ser alguien que forma parte de la familia, pero no es desde el punto de vista sanguíneo, que es familia, aunque no forme parte de la filiación biológica, ¿no? Es interesante. Hacer familia. Sí, sí. También hay muchas maneras de hacer familia. Vos decís, Pero sí, vos decís que, por ejemplo, todo el tema de las técnicas reproductivas y todo lo que tiene que ver con la biotecnología ha favorecido esto, esta se ha hecho. diversidad, sí, la diversidad deseante que vemos. Bueno, empecemos por Mariela. Mariela crió hijos, más allá de su condición travesti, era una mujer travesti. Sí, sí, pero te digo, Y la biotecnología favoreció esto. A ver, antes era sí, solamente por una clase, ahora como que es más accesible o no, no lo sé. absolutamente, absolutamente. Uno de los temas que, bueno, el tema de mi tesis doctoral es el deseo de hijo en los varones. Ah, A mira qué partir de las interesante. técnicas, sí, estoy en eso, trabajando en el libro. A partir de es decir, en general se habló del deseo de hijo en la mujer, Freud y todo lo que sabemos, ¿sí? Sí, Ahora, uno ve en la clínica, y entre a mí, que hay hombres que crían, porque sí. se muere la mujer, porque embute, porque se separan. Entonces, lo que aparece como un diferencial con las técnicas es que, por ejemplo, parejas gay, como Elton John, te hablo porque ya deben estar grandes los hijos, deciden ser padres. En el 2009 aparece Ricky Martin con sus mellizos en la tapa de Hola, Hola, no cualquier revista. Si hay un lugar tradicional en el mundo es España. Entonces, considero que fue un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque las técnicas le permitieron tener hijos biológicos, digamos, con Claro. donante de óvulos, pero hijos. Sí, sí, Lo sí. mismo en parejas de lesbianas, lo mismo. También puede ser, entre comillas, más sencillo porque, digamos, la donación de esperma es bastante menos cruenta que la donación de óvulos, ¿no? Pero, y así seguimos, qué sé yo, yo no he atendido casos, pero en parejas de trans, digamos, si una mujer que se convierte en hombre puede ser, y hay Sí, 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 casos, sí. puede ser padre. O también este caso me acuerdo en un momento haber escuchado de dos mujeres que una era el óvulo de una y se implantaba en el útero de la otra y las dos Exacto, eran era la partícipes mamá, de exacto. la... Bueno, esto es insólito, inédito. Entonces, bueno, creo que tiene que correr mucha agua bajo el puente para semantizar, para que esto pueda ser simbolizado, porque son cambios que tocan el cuerpo y la constitución de los cuerpos de los niños que nacen, ¿no? Deseo de hijo pensamos todos en bebés, pero yo siempre digo que ese bebito crece y es un adulto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los orígenes, con los cuerpos? ¿No? Creo que es todo un debate enorme. Pero no lo Vos- digo prejuiciosamente, lo digo en el sentido de que es una generación que aún sabe muy poco esta. Sabemos Es muy que poco.
Es que sabemos muy pocos porque recién está pasando. A ver, es Exacto. que no, si vamos a esto, vos te imaginás, no sé, no hay un psiquismo de una persona de 30 años que haya venido de estos orígenes nuevos que tenemos ahora. Claro, claro. Así es, así es. ¿Vos Por- atendés chicos de estos, digamos, de estas nuevas técnicas sí, reproductivas? sí, sí, he atendido. Ahora ya no atiendo niños, pero sí he atendido. Y he atendido, sí, padres, interconsultas actualmente de padres gays o que tienen niños. Y, sí, 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 claro que he atendido. ¿Y qué, De y qué, mujeres. digamos, qué problemáticas traen? ¿Son diferentes? ¿Son las Eh, mismas? ¿Qué es lo que vos ves? Eh, también de algunas de varias supervisiones. Yo lo que diría es que eh, lo más difícil es Sí, simbolizar estas experiencias. Ya de por sí la cigüeña no existe. El misterio de lo que es un embarazo, los orígenes, porque los orígenes es un tema fundante para todo sujeto. Vemos esto, se ve muy claro en temáticas de adopción. ¿Viste? Cuando la fantasía de que va a ir a buscar a la verdadera mamá y todo esto que. Este, lo que yo observo, varias cosas. Una, la inquietud de los padres de cómo transmitirle los orígenes a los niños, de un modo que sea entendible. En algunos casos, lo que entienden es literal, que primero eran líquido del papá, después no, y que después ese líquido pasó a la mamá. O sea, hay cosas que no entienden, por más que se lo explique cuando son niños, y depende de los padres. Para mí lo más importante es que los padres elaboren esto, y que el adulto elabore esto, sea quien fuese, porque son experiencias nuevas, eh, que yo creo que allá en los 90, cuando esto surge, ¿cómo era posible pensar que un embrión se iba a gestar en un tubito? Si uno se pone a pensar, es una hoy película de estamos, ciencia ficción. entonces, creo que todo eso lo que requiere, como todo proceso psíquico, es la simbolización. A mí me gusta mucho, depende de los casos, trabajar con sueños o trabajar con asociaciones. A veces esto toma fantasías o formas persecutorias, como que puede ser un alien, de quién es este óvulo, de quién es el temor. Eh, pero pues, fundamentalmente, y esto pasa también durante los embarazos, cuando hay. Ahora, eh, una vez que el niño nace, esto yo creo que se mezcla con una crianza como la de cualquier hijo. Lo que hace ruido es como, por ejemplo, una mamá decía, bueno, tenía un niño adoptado y otro gestado por donación de. Claro, y había fotos del embarazo, pero no de él. Entonces, bueno, se trabajó eso, como, ¿entendés? Es una complejidad particular, ¿no? Entonces, Sigue y por siendo el asociación. origen. Sigue siendo el origen para el adulto, pero también para los niños. Pero por eso creo que es importante la elaboración, el espacio terapéutico, ¿no? Del adulto. Claro, para poner palabras. Eh, sí, hay sueños, sobre todo si se puede hacer en pareja sería lo ideal. Por ejemplo, un emergente en una pareja, pues yo, 20 años atrás o más, hace 40 de trabajo. Ujú. En un momento había un donante, no voy a decir de qué lado, y surge en la sesión, y si es chino, si se equivocaron, y Claro, viste, claro. como que hay muchos tipos de fe, muchas angustias, angustias por lo desconocido. Uno podría decir, bueno, en el fondo todo embarazo es desconocido, porque puede ser un gen de un tatarabuelo que estuvo por allá, ¿no? Pero sí, y recuerdo una mujer que atendí por los 90 que había soñado
recién era la época de la fertilidad asistida, y había soñado con una cajita de huevos, las de marrón, de Sí, sí, cartón. sí. Y fue muy interesante. Ese sueño tenía que ver con la fertilidad asistida, con los embriones que se ponen. Sí, 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 que se fecundan, que se fecundan. Claro, entonces digo que es como que hay que lidiar con lo que va surgiendo en cada paciente, que adquiere distinto, puede ser un chino, puede ser un alien, puede ser un, qué sé yo, en otro caso era un chucky, ¿no? Ese Ah, el niño maldito. muñequito, sí. Sí. Este, pero bueno, es muy importante que surjan esas asociaciones, ¿no? Yo Porque te, sobre esto yo te se trabaja. Sí, y me imagino que, a ver, justamente con todas esas asociaciones, eso es lo que vos trabajás como psicoanalista, tal cual, Exacto. porque ahí es donde surge todo. Yo te quiero preguntar, desde mi total ignorancia, porque vos vas a saber mucho más que yo en esto, hoy por hoy, con el tema de las nuevas tecnologías y las nuevas cosas en cuanto a digamos, el deseo de hijo y todo esto. No sé si hay maneras o formas de decir, bueno, quizás estos miedos que ya está, a ver, si sale, no sé, Chucky, sale esto, sale otro, o ya tenemos el otro extremo de decir, lo quiero rubio, lo quiero ojos celestes, lo quiero ojos marrones, lo quiero, o no, no sé. Te lo pregunto porque no lo No, sé. en mi experiencia no. Eh, Tampoco con la elección del sexo, tampoco. Eh, lo que sí hay, sobre todo que esto es de antes, desde siempre, que es la preocupación porque sea sano. Ahora hay dentro de la fertilidad asistida una técnica que se llama diagnóstico preimplantatorio, en donde se analizan los embriones. En los casos en donde hay enfermedades genéticas en los padres y tienen la posibilidad económica de hacer ese estudio, porque se manda a Estados Unidos, creo que acá no se hace, eso suele tranquilizar mucho. Pero también quiero decir algo, que trabajando en temas reproductivos, también hay muchos casos de mujeres que no quieren tener un hijo. Así como está el deseo de hijo presente y es desgenerizado, también es cierto que hay parejas en donde se cambió el balance, porque parejas hombres que quieren tener hijos y su mujer no quiere. Y este es el conflicto que los trae a terapia. Y se da también de mujeres solteras de 30 y pico que deciden no tener hijos. O sea que creo, por eso hablaba de, bueno, esto no lo traje, de un deseo de hijo plural, porque tiene muchas formas de expresión que ahí sí la técnica facilita. Si una mujer quiere ser madre sola, es más fácil. Uno podría decir, bueno, antes tenía relaciones y ya, pero bueno, ahora es más íntimo inclusive, porque se insemina en Estados Unidos, te llega, creo que la jeringuita, no sé cómo es. Este, Me en fin, creo que, sí, decime. Me asombraste con el tema de la pareja, la mujer que no quiera tener y el hombre que sí He quiera. tenido varios casos, sí, varios casos. Yo hablo de mi clínica, no sé, hay, Sí, 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 esto sí, es sí. como No, 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 para pero justamente ampliarlo, pero bueno, la baja hubo una noticia no hace mucho, creo que fue este mes, la baja de natalidad es altísima y en muchos países también, y hablando con una amiga ginecóloga, me decía que hay algunas clínicas que han cerrado porque no hay bebés, hay menos mira, nacimientos, algunas, no digo todas, pero que ha bajado mucho el índice de natalidad, no solo acá, ¿no? mira. Pero no sé, es un fenómeno, es curioso porque por un lado están las técnicas y por otro hay un bajo, y también uno puede decir, bueno, hay temas también, eh, digamos, históricos sociales, que es decir, toda la crisis por la que también venimos pasando no es poca cosa, ¿no? Hablo de Argentina, ¿no? Que para una Eh, pareja afrontar una familia también tiene lo suyo, ¿no? ya hace varias décadas en Europa se hablaba de una natalidad baja, de una tasa negativa. Exacto. Eh, En ya- algunos ya- pueblos
creo que de España o de Italia también, cero, tasa cero. Acá hay un comentario, yo no tengo ni idea de esto. ¿La baja natalidad también tiene que ver con la alta tasa del aborto? ¿Puede ser esto así o no? Eso es más sociológico, no lo sabría decir, pero es cierto, no, porque creo que el aborto puede ser, honestamente no tengo ese dato. Pero no, hasta donde yo sé no hay más que antes. En realidad lo que he escuchado y he leído hay también prevención, no creo que sea más, lo que hay es abortos mejor encaminados, no ilegales, ¿no? Sí. Pero la tasa de abortos es alta desde hace muchísimo. Y la tasa, bueno, ahora en Argentina no, pero la tasa de muertes maternas por abortos clandestinos era altísima. Sí, eso sí. Esto ha bajado. Embarazos adolescentes, eso leí ahora que me acuerdo, embarazos adolescentes bajó mucho esa tasa por la anticoncepción, ¿no? Ah, mira. Pero bueno, habría que ver con epidemiólogos que conocen bastante más del tema, ¿no? Sí, pero bueno, son temas muy actuales, sí, muy interesantes. Se entrecruzan, ¿no? Que se entrecruzan. Sí, totalmente. Y además estas cosas que vos mencionás de tu clínica específica que tienen que ver con la desgenerización del deseo, como hombres, mujeres, y no importa la configuración familiar o vincular, que es individual. Y me quedo pensando en esto, si una mujer sola quiere tener un hijo es más sencillo, pero también, por decir de alguna manera, no en nuestro país creo, pero si una pareja heterosexual, la mujer no quiere y el hombre sí, pudiera incluso alquilar un vientre y tener un hijo. Sí, bueno, esa es una de las variables que sale en las terapias también. Bueno, un hombre solo también, hay hombres solos que deciden ser hijos, algunos adoptando. Yo me acuerdo que había leído, después no seguí investigando, en el 2010 había aumentado un montón los hombres solos, solteros, que adoptaban niños, hombres, padres solos. Era inédito años atrás. Por eso digo que el deseo de hijo, que digamos las técnicas le dieron, para mí, mi punto de vista, le dieron visibilidad. Porque empezaron a pedirlo, a quererlo. Sí, a manifestarlo. Exacto, y sí, esto es algo ya bastante más habitual, ¿no? Bueno, la verdad es que me parece súper interesante todo lo que estamos hablando. Yo te quiero preguntar para ir cerrando, pues ya vamos una hora. Sí, estoy mirando la hora. Vamos terminando la hora. Yo te pregunto, si no hubieras sido psicoanalista, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? Arquitecta. A ver, no, pero ya me la tiraste. A ver, otra. Vamos otra. Y por ahí socióloga. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué profesión no te hubiera gustado ejercer? Médica. ¿Decís, médica? No. No. ¿Sí? Y tan cerca de los médicos con todo esto. No, bueno, pero no en los quirófanos. Cirujana, por ejemplo, no. No, jamás. Bueno, ahí está. ¿Cuál es tu recuerdo más feliz de la infancia? Los veraneos en familia. Sí. Qué hermoso. ¿Qué te hace reír? No sé, me encanta el buen humor, la verdad que me encanta el buen humor. No sé, hay muchos tipos de humor, pero el humor en general, te diría. Los dibujos de Tute, qué sé yo, el humor, no sé, no sabría algo en particular ahora. Está bien. Pero me encanta el humor, creo que es necesario en esta vida, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, imaginemos que tenemos una máquina del tiempo. Dale. Pero en esa máquina del tiempo se puede viajar para el pasado solamente. Sí. Y
Vamos y encontramos a Patricia con 18 años. Esta Patricia actual del 2025 viaja y se encuentra con Patricia de 18 años. ¿Qué le diría? Que no tiene idea de todo lo que va a vivir. ¿Qué consejo le darías a esa Patricia? ¿Qué le diría? ¿Qué consejo que le darías? confíe ¿En qué? en lo que quiere, que confíe en lo que quiere. En ella. Sí, que confíe en lo que quiere, que va a haber muchas dificultades, pero que confíe. Bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Qué significa Sí, para linda vos? entrevista. ¿Qué significa para vos ser psicoanalista? Significa conectar con los pacientes como en otra dimensión, ¿no? Estar como atenta a otras, ¿no? Acompañar a seres humanos, en hombres, mujeres, niños, en el alivio del sufrimiento, diría, ¿no? Y sobre todo, lo que más me apasiona es la cuestión del descubrimiento. Qué sé yo, que en un tratamiento de pareja surja como novedad que se enteró él que había tenido una hermanita, que nunca lo supo y no sé cómo fue surgiendo y averiguó y sí, ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo oculto, que no solo lo reprimido, sino también lo que a veces queda bajo secreto familiar, ¿no? Es apasionante. No sé. Quizás vos acompañar ese descubrimiento y yo te conozco mucho hace muchos años y sé lo empática que sos y, y me parece que vos también te sensibilizarías con ese descubrimiento sí, tanto como sí, esa persona. junto con, sí, totalmente, Sí, 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 sí. totalmente. Bueno, no, hermoso, hermoso lo que Linda me contás, Patri. entrevista, muy linda, Bueno, Diego. te queda la última pregunta. Bueno, La dale, dale. última. Esta es así. Se termina la vida, Patricia va al cielo, en la puerta del cielo no está San Pedro, está Dios, recibiéndote a vos. Y agarra a Dios y está parado, la mira a Patricia a los ojos y yo te pregunto a vos, ¿qué te gustaría que Dios te dijera en ese momento? Sí, bienvenida. Creo que como abrir a otra dimensión, supongo, el día que pase al más allá, ¿no? Poder entrar en ese más allá en paz. Eso. Bueno, buenísimo, buenísimo. Hermoso, hermosa la entrevista, hermoso todas las cosas que nos has Gracias, contado, que nos has gracias. compartido. Y bueno, si querés contar, si querés decir algo que no se dijo o algo que quizás te quedó ahí por mencionar, me No, creo gustaría que lo que cuentes. estoy muy contenta de haber participado por primera vez en un vivo en Instagram. Nunca lo usé para ver y nunca participé hasta ahora. Me sentí muy cómoda. Bueno, nos conocemos de hace añares en APA, por los libros y por el cariño. No sé, creo que la transmisión es tan importante y te has convertido en un agente privilegiado de esa transmisión a través de muchos colegas, así que lo valoro, lo agradezco y bueno, hoy me tocó a mí. A mí me encanta pensar y enterarme lo que vos me contaste de esta nueva beta de CoWAP con el tema de la transmisión y la enseñanza. Me parece importantísimo Para mí es poder muy importante, es organizar esa parte. seminarios, por ejemplo, de homosexualidad. Hubo un congreso en Estambul, hay un libro de ese congreso, entonces por ahí podemos hacer un seminario y ofrecerlo. En APA, las veces que estuve en claustro, invitada, el año pasado estuve, piden seminarios, o sea, creo que es muy importante poder ofrecer en los distintos, porque esto lo van a trabajar cada región, poder ofrecer seminarios que pueden ser sincrónicos. Estamos viendo cómo sería y estaremos en contacto. Esto recién comienza, así que quedará pero yo sigo como consultora.
no dejo de estar, sigo como No, no, profesora. yo te conozco y sos No, incansable y es tremendo lo que has hecho se en van a todos estos salvar de años. mí. No, 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 con los libros, llevando, haciendo No, y tengo un jornadas. equipo fantástico, trabajamos muy bien. Eso es una herencia de Mariam, trabajar en horizontal, con un espíritu fraterno, y trabajar. No es, Sí, ujú, sí, sí, sí. ah, Doy fe de que conozco muchos de ese equipo, así ujú. que Así eh, es, así es. bueno, te No, agradezco al todo este contrario. momento, todas las palabras, todas las cosas que nos contaste, cosas que no me imaginaba, Ujú. y bueno, todo tu recorrido, que otras personas puedan verlo, puedan conocerte, que sepan que sos una referente en esta temática Gracias, Diego. hace tantos años. Ujú. Y bueno, esperemos, yo lo que quiero es que el libro de Deseo de Hijo, Pasión de Hijo, esta nueva edición que está en inglés, que aparezca en español. Sí, yo creo que ya, no sé si para o capaz que sí, para este año veremos. Si no, el que viene seguro, porque hay que hacer la Pero traducción, todo. Sí, con muchas ganas. esa actualización, yo vi y conozco los dos libros, las dos versiones, Es y diferente, es diferente y tiene muchos aportes y creo que al español tiene que estar. sí. Así que, Bueno, bueno, te llegará a la biblioteca. te comprometemos acá delante de todos Mm, mm, para que, bueno, salga y aparezca, mm. Patri, Así ¿vale? es, así es. Bueno, Bueno, muchísimas gracias por la no, invitación, por un favor. placer como siempre. Chao, Diego. Bueno, Chao nos a todos. vemos. Nos Chau, vemos. chau. Chao, chao.